Seguimos porque contamos con la presencia de la organización de referencia a nivel nacional que pretende ayudar a todas estas empresas familiares para poder hacer frente a esos retos que muestra su gestión, también la mediación con la Administración, a dar a conocer su importancia económica y social, a fomentar programas educativos, impulsar la energía o la fuerza de las nuevas generaciones y, en general, a defender sus objetivos o intereses. Hablamos del Instituto de la Empresa Familiar. Tiene la palabra a continuación la directora de Asociaciones Territoriales y Fórum Familiar, Inés Rovira. Buenas tardes a todos. De parte del Instituto de la Empresa Familiar, de su presidente Francisco Riveras, de su director general Juan Corona, agradeceros inmensamente la oportunidad de acompañaros en el día de hoy durante esta ceremonia preciosa en la que os iniciáis. Es la primera edición, pero seguro que habrá muchas, los años venideros, de entrega del premio a la empresa familiar de Aragón, que sin duda es un reconocimiento importantísimo. Como mencionaba Alfonso Sesé, el presidente de AEFA, las empresas familiares son el motor de la economía y en el caso de Aragón concretamente y de AEFA, pues como nos ha mostrado el vídeo, que me ha encantado, por cierto, Jorge, son el pilar también de la economía, del empleo, de la generación de riqueza. Y yo vengo aquí a contaros en qué se basa o por qué el lema del Congreso de la Empresa Familiar, que acabamos de finalizar precisamente ayer en Murcia, adoptamos como lema un paso adelante. Y los motivos son varios y os los voy a exponer para que seáis conscientes de cuál es la importancia de este lema e intentemos entre todos pues, empujarlo y potenciarlo para mejorar la potencia y la economía de nuestro país. Desde el Congreso de A Coruña, que fue ya hace varios años, Alfonso Solán se acordará perfectamente, los empresarios familiares constataron en la encuesta interactiva que se suele hacer en los congresos de empresa familiar la existencia de un desfase entre el mercado laboral y el sistema formativo español, y que esta desconexión se ha convertido en un obstáculo, a veces insalvable, para el crecimiento empresarial. El Instituto de la Empresa Familiar, junto con las asociaciones territoriales, ha centrado una parte importante de sus trabajos en promover una reforma en profundidad del modelo educativo, para hacerlo más flexible y orientarlo a la realidad, a las nuevas tecnologías, al futuro. Los trabajos realizados en este sentido incluyen distintos estudios y análisis, debates, propuestas y, sobre todo, el sólido compromiso de los miembros del Instituto y de las asociaciones territoriales vinculadas, que representan el 27,5% del Producto Interior Bruto español. El mundo, como decía Alfonso Sesé, está cambiando a una velocidad vertiginosa. La digitalización, la disrupción tecnológica, las redes sociales, los algoritmos, la transición energética, la inteligencia artificial, la robótica, como nos explicaba también Fuencisla Clemares, la directora general de Google para España y Portugal en el Congreso que acabamos de terminar, son fenómenos que empiezan a dibujar un escenario económico y social muy diferente al que hemos conocido hasta ahora. Ante esta encrucijada, la empresa familiar quiere dar precisamente un paso adelante y participar activamente en la construcción del modelo económico del siglo XXI, aportando ideas, propuestas en todas aquellas materias que inciden en el progreso de nuestro país y respetando los valores, también palabra clave que ha salido también en el vídeo, los valores que la han hecho diferente a lo largo de la historia y, en especial, el compromiso con las nuevas generaciones y la visión a largo plazo. Desde su creación hace más de 27 años, en 1992, el IEF ha centrado sus trabajos en campos muy diversos, pero estrechamente relacionados entre sí. La fiscalidad, el desarrollo sostenible, pensiones, inmigración, crecimiento y dinamismo empresarial, gestión pública, internacionalización de la empresa,
reformas para mejorar y garantizar el estado del bienestar y un largo etcétera que pone de manifiesto el compromiso de la empresa familiar con el progreso. Desde esta implicación activa, el Instituto considera ahora imprescindible poner el énfasis en un factor fundamental como es la formación. En un país con uno de los niveles de desempleo más altos de Europa, por desgracia, agravado especialmente en el caso de los jóvenes, se da, sin embargo, la paradoja de que las empresas se enfrentan a menudo a serias dificultades para encontrar personal que se adapte a los requerimientos que esos nuevos empleos necesitan. Existe, por tanto, un evidente desfase entre nuestro sistema de formación y el mercado de trabajo. Esta realidad se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el crecimiento empresarial, que resulta imprescindible si queremos consolidar y mejorar el estado de bienestar. La educación y la formación, como decías, Alfonso, son clave en este proceso de transformación y, al mismo tiempo, también son el principal talón de Aquiles de nuestro país. Sin una formación de calidad y que facilite el acceso al mundo laboral, no se puede hablar de una verdadera igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes. La percepción de este problema y el enunciado de sus posibles soluciones han marcado una parte del trabajo del Instituto y las asociaciones territoriales en los últimos tiempos. Os voy a enumerar una serie de acciones que hemos realizado en este sentido. Por un lado, el Departamento de Economía y Empresa del Instituto, con la colaboración de Fundación Bankia, elaboró el año pasado un estudio titulado Orientación profesional y formación dual, hacia un modelo integrado para el empleo juvenil. En dicho estudio se analizaba en profundidad el fenómeno del desempleo juvenil en nuestro país, desde la perspectiva de formación y de cualificación del capital humano, y se planteaban una serie de propuestas encaminadas a reformar el sistema y combatir esta lacra. Dicho estudio se ha difundido con ayuda de las asociaciones territoriales para aprovechar su extraordinaria capilaridad y hacer llegar este mensaje, como estamos haciendo hoy, a los máximos interlocutores posibles. Por otro lado, y como os mencionaba, en el pasado Congreso de la Empresa Familiar de Murcia, que ha tenido lugar estos días, ha sido un excelente foro para continuar con ese debate, centrado en la reforma del modelo educativo, en la construcción del nuevo modelo económico y en el crecimiento empresarial. Ahí, como sabéis, hemos tenido la grandísima oportunidad y suerte de contar con la presencia de Su Majestad el Rey, de la ministra de Economía, de la ministra de Hacienda y de un nutrido y extraordinario grupo de empresarios que nos ha acompañado y que ha podido ser testigo en primera persona de esos mensajes que hemos querido difundir. La tarde del domingo, precisamente, en Murcia, los presidentes de las 18 asociaciones territoriales de la empresa familiar, junto con el presidente del Instituto, han firmado una declaración conjunta en la que se comprometen, y voy a leer textualmente, a colaborar de forma activa en una reforma que haga del sistema educativo y de formación una parte fundamental de un nuevo modelo económico adaptado a los cambios productivos generados por la revolución tecnológica. Dicha firma tuvo lugar en la Sala de Municipios del Gobierno de la Región de Murcia y lo que se pretendió es dar un mensaje potente y unánime por parte de toda la empresa familiar de España. En este ámbito también de la formación y la educación es necesario hacer constar el trabajo que han realizado últimamente las asociaciones territoriales. Es destacable el programa Empresa Familiar en las Aulas, desarrollado en inicio por la Asociación de Castilla y León, que inició el año pasado y que está teniendo
su acogida en otras asociaciones territoriales. La finalidad de este programa es dar a conocer a los estudiantes de secundaria y de bachillerato el papel y la relevancia de la empresa familiar en la economía de nuestro país y en la sociedad. Y los valores, volvemos a esa palabra tan clave, los valores tan característicos que definen a este tipo de compañías. Asimismo, también es la intención promover vocaciones empresariales y emprendedoras entre nuestros jóvenes. El trabajo de las asociaciones territoriales es absolutamente clave para hacer llegar este mensaje y ponernos en marcha con este propósito. Queda mucho camino por recorrer, pero las empresas familiares, de las cuales las premiadas hoy, desde luego, así como las empresas que nos acompañan esta tarde, son un ejemplo y son plenamente conscientes de que hay que avanzar y para ello es imprescindible dar un paso adelante. Me gustaría compartir con vosotros el vídeo que preparamos y que se proyectó en el Congreso para finalizar, que creo que recoge todas estas ideas. Muchísimas gracias. A lo largo de la historia, hemos trabajado para hacer de España un gran país. Un líder mundial en historia, cultura, tejido empresarial, gastronomía o biodiversidad. Y somos grandes porque hemos conseguido alcanzar unos grandes resultados en diferentes ámbitos. Somos el país del mundo con mayor esperanza de vida junto con Japón y Suiza. El tercer país con más lugares declarados Patrimonio de la Humanidad. El país europeo con mayor cantidad de reservas de la biosfera y ocupamos el primer lugar del mundo en el ranking de trasplantes. En los últimos 40 años hemos creado un marco constitucional estable que ha permitido un espacio de convivencia, crecimiento y prosperidad. Como resultado del bienestar existente, la población se ha incrementado en 10 millones de personas, con un notable porcentaje de ciudadanos extranjeros y el PIB a precios de mercado se ha multiplicado por 30. En estos años, España se ha integrado en Europa y es un país más abierto al mundo hasta el punto de que nuestras exportaciones se han multiplicado por 70 y nuestras inversiones están presentes en todo el mundo. Todo ello ha permitido la consolidación del estado del bienestar que, no obstante, requiere seguir trabajando para poder garantizar su sostenibilidad. Uno de nuestros grandes retos de cara al futuro es el desempleo, especialmente el juvenil. En España tenemos un desempleo juvenil por encima del 33%. Ocupamos el segundo lugar en abandono temprano de la educación y la formación a nivel europeo. Tenemos 1,2 millones de jóvenes menores de 30 años que no estudian ni trabajan. En definitiva, nuestro sistema educativo tiene debilidades importantes que nos hacen perder competitividad. En plena revolución digital, la educación y la formación se constituyen como el principal factor de competitividad y sostenibilidad del modelo de bienestar social. Las empresas familiares participamos en este proyecto de futuro aportando ideas y experiencias, planteando propuestas, abriendo debates como el del modelo de formación y ayudando al desarrollo de nuestro país. Es el momento de que las empresas familiares demos un paso adelante.